hoy vamos a trabajar el tema de cómo verificar qué estamos haciendo evaluación durante la pandemia del coronavirus. La vez pasada, muchos de los docentes con los que presentamos vieron los primeros pasos y como las claves de la evaluación formativa, y en este minuto vamos a profundizar en esos pasos de la evaluación formativa, pero también vamos a verificar que la estamos haciendo, o sea, cómo yo desde mi rol de docente, de acompañante, sé que estoy haciendo evaluación formativa. Ese es como el tema que vamos a tratar hoy. Entonces, igual que la vez pasada, les voy a pedir que tengan a mano su cuaderno para tomar notas, para escribir algunas cosas que yo les voy a ir pidiendo que hagan. Digamos, también lo otro es que realicen las preguntas por el chat, que estén, digamos, ahí van a estar escribiendo. Hay una persona que está encargada de mirar el chat constantemente. Lo otro es apagar las cámaras y los micrófonos, es para que tengamos como mejor comunicación entre todos, menos cuando abramos los micrófonos, obviamente. Y básicamente la última es pedir la palabra cuando necesiten hablar. Ahí hay una forma en el lado derecho de Zoom para levantar la mano. Entonces las personas que primero levantan son pues después a las que primero les damos la palabra en el momento que sea necesario pues que abramos los micrófonos. Entonces voy a continuar. Listo, entonces para empezar lo que yo quiero que hagamos es que en el cuaderno que ustedes tienen o en donde están tomando notas, escriban una frase respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué espero aprender de este webinar? ¿Qué estoy esperando? ¿Qué estoy esperando de las 2 horas que vienen? ¿Listo? Ahí escriben. Vamos a dar como un minuto para que escriban esa frasecita, solo una frasecita donde ustedes dicen qué estoy esperando. Mientras siguen entrando otras personas. ¿Cómo lo corro? No, ya. Listo, hoy entonces ya los que escribieron tengan esa frase ahí, escriban, acuérdense que tenemos como este cuaderno donde vamos a ir poniendo las notas, escribiendo nuestras notas sobre lo que estamos haciendo, y pongan la fecha porque pues para hacer un seguimiento también de ustedes de sus propios aprendizajes, que es lo que queremos en el fondo que también hagan nuestros estudiantes. Entonces ahí pueden escribir la fecha, escribir hoy de qué se trata el webinar y qué estoy esperando de la presentación y de la charla que vamos a hacer. No me veo. A ver qué es lo que hago. Listo. Entonces, hoy vamos a aprender. Nuestro objetivo hoy es mirar los 5 pasos que permiten verificar que estamos haciendo una evaluación formativa con nuestros docentes en estos momentos. Y como un segundo objetivo, vamos a discutir una rúbrica que permite señalar si estamos haciendo esa evaluación formativa. O sea, vamos a retomar unos temas que ya habíamos mirado, vamos a verificarnos en nuestra propia práctica y vamos a discutir esa rúbrica que nos permite señalar si estamos haciendo la evaluación formativa o no, digamos, o qué debemos hacer para complementar lo que ya estamos haciendo. Esto es como un paso. ¿Se acuerdan que la vez pasada les decía que la evaluación formativa va por niveles? Entonces nosotros no podemos pasarnos al siguiente nivel sin haber completado el anterior. Básicamente es igual que navegar en un río. Empezamos en el nivel 1, vamos siguiendo 2, 3, 4 y 5 y se van cumpliendo los pasos. Yo no puedo llegar al 5 sin haber pasado este tramo del 3 y del 4. Entonces, esta es como una imagen que nos permite pensar la evaluación formativa y los aprendizajes de los estudiantes a partir de los niveles de aprendizaje y de cómo estamos haciendo este acompañamiento desde la evaluación.
En el cuaderno o en el chat, que los que pueden pues escribir en el chat en este minuto, quiero que nos cuenten en una frase qué es la evaluación formativa para usted. Una o dos frases concretas. ¿Qué es la evaluación formativa para mí? Respondan a esa pregunta y acá nos van a salir porque esto nos permite saber qué recordamos de la vez pasada y cómo hacemos nosotros o cómo entendemos la evaluación formativa desde una definición muy sencilla. Entonces, ahí están escribiendo en el cuaderno de ustedes y los que pueden en el chat para que nos cuenten una o dos frases de qué significa la evaluación formativa. Una frase con la cual yo la puedo definir. Vamos a esperar un minuto y ya empezamos a mirar el chat para ver una o dos frases que nos muestren desde mi propia perspectiva y desde donde yo estoy, qué me acuerdo o cómo puedo definir la evaluación formativa. Estamos también en Facebook Live. Entonces ahí pueden escribir en los mensajes de Facebook y en caso tal, pues en el cuaderno también para ir dejando como nuestro registro de aprendizaje. Gracias. Vamos de tiempo. Listo, entonces Juan Carlos, si me regalas o Adriana una o dos de las frases que están escribiendo en el chat para empezar a partir de lo que están diciendo los docentes, por favor. Sí, los profes están comentándonos que la evaluación formativa es un proceso, una palabra muy interesante, un proceso continuo, un proceso integral, y que lo que busca la evaluación formativa es el mejoramiento de las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Podría ser algo que consolida varias de las frases que nos están diciendo los profes acá. Muy buenas definiciones porque claramente la palabra proceso es clave en definir la evaluación formativa y entenderlo como un ciclo donde se mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje. O sea, no solo se evalúa, sino estamos todo el tiempo vinculando enseñanza y aprendizaje, evaluación, enseñanza, aprendizaje, evaluación. También hay algo interesante, mencionan que es una práctica que está centrada en el estudiante y que lo que busca es conocer si los estudiantes están aprendiendo. Perfecto. Tal cual, eso es la definición de evaluación formativa. Es muy importante que está centrada en el estudiante. Eso es clave. Listo. Entonces, muy bien por esas definiciones, porque realmente eso es evaluación formativa. ¿Por qué no me pasa? Ahí. Entonces, teniendo en cuenta como lo que discutimos la charla pasada, la evaluación formativa, como lo dijeron los profesores, yo la resumo en una forma de conocer los procesos de aprendizaje de los estudiantes para ajustar la enseñanza. Es este proceso en el cual yo como docente y también el estudiante ajustan sus procesos de aprendizaje. Y es a lo largo, por niveles, digamos que ya tenemos claro qué es. La vez pasada miramos las 5 características de la evaluación formativa y que son como puntos críticos con los cuales yo sé si estoy haciendo evaluación formativa o no. El primero que discutimos es que la evaluación formativa tiene un objetivo claro de aprendizaje, eso es fundamental. Yo tengo que saber qué es lo que quiero que aprendan mis estudiantes para empezar a hacer evaluación formativa. El segundo es que sirve para tomar decisiones y ojalá decisiones de correcciones oportunas, revisiones, modelaciones, dar otras estrategias en el momento en que el estudiante está haciendo algo. Lo tercero es que da información al estudiante para saber qué mejorar. Si el estudiante tiene claro
qué tiene que hacer, lo puede hacer. Y si yo le puedo dar esa información claramente y él la entiende, estamos hablando de evaluación para el aprendizaje. Lo cuarto es que permite al docente ajustar procesos de enseñanza-aprendizaje, contrario a lo que ocurre con un examen estandarizado donde las visiones vienen de afuera al aula, hacen la evaluación, que es como una foto en un momento, y luego llegan los resultados. En el proceso de evaluación formativa es constante el ajuste que hace el docente para enseñar. Y el quinto punto clave, que ya lo habíamos mirado al principio, es que es sobre procesos y niveles, que lo tienen muy claro todos los docentes que estaban respondiendo ahorita en el chat. Entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a coger estos 5 puntos para verificar si estamos haciendo evaluación formativa en la situación actual del coronavirus. Entonces, el primer punto que nosotros tenemos que tener claro es que los objetivos de aprendizaje deben ser claros para los estudiantes, para los padres y para los docentes. Y miren que en esta frase yo puse primero a los estudiantes, después a los padres y de tercero a los docentes. ¿Por qué? Porque en este momento sabemos que los estudiantes están en sus casas haciendo sus trabajos autónomos o están trabajando con las familias en los momentos en que hay como este aprendizaje cooperativo con la familia, con sus hermanos, con otras personas que están a cargo cuidándolos, pero ellos tienen que tener muy claro cuál es ese objetivo de aprendizaje. ¿Qué voy a aprender hoy con esta guía? ¿Qué voy a aprender hoy con lo que voy a hacer hoy de mi trabajo de español, digamos? Entonces, yo acá tengo un ejemplo de una situación en la que una profesora quiere que los estudiantes aprendan a sumar. Ella tiene estudiantes de primero de primaria y en este minuto están mirando sumas y lo que ella quiere es que aprendan a sumar. Ese es como el objetivo. Si lo desmenuzo de muchas cosas, ese es lo que ella quiere hacer en este momento. Entonces, digamos que ella manda sus guías y les pone a los estudiantes, por ejemplo, que cuenten los huevos, ese tipo de cosas, arma todo un proyecto, pero su objetivo es que aprendan a sumar. Entonces, yo quiero que acá les voy a poner varios ejemplos. Les dije, la profesora quiere que sus estudiantes de primero de primaria aprendan a sumar. ¿Cuáles de los siguientes objetivos de aprendizaje son claros para mis estudiantes y sus padres? Miren que yo acá no los incluía a ustedes en la pregunta, no para los docentes, sino para los estudiantes y los padres de familia o los acompañantes. En este caso, yo quiero, la presentación va a tener una situación todo el tiempo, una pregunta que yo les hago para que ustedes reflexionen y después vamos al tema de cómo se puede hacer de la mejor manera escribir un objetivo de aprendizaje claro para un estudiante. Entonces, de los siguientes objetivos de aprendizaje, ¿cuáles son claros para mis estudiantes y sus padres? En este caso, yo tengo el primero, que es resolución de problemas. El segundo es, acuérdense que queremos que aprendan a sumar los niños de primero. El segundo es resuelvo y formulo problemas en situaciones adictivas de composición y transformación. El tercero es describe y resuelve situaciones variadas con las operaciones de suma y resta en problemas cuya estructura es A más B igual interrogante, A más interrogante igual C, interrogante más B igual C. El cuarto es, voy a aprender a contar distintos objetos. Voy a resolver situaciones en las que debo juntar objetos y contarlos. El quinto es solución de situaciones, problema de sumas con números menores de 100. Y el sexto es, utilizo la descomposición de números para crear estrategias, cálculo y solución de sumas y adiciones. Estos son distintos objetivos que pueden estar en una guía o que pueden estar en una planeación o que pueden estar en distintos momentos de todo el proceso educativo. Yo quiero que ustedes voten cuál de estos objetivos es para ustedes el más claro para los estudiantes en este momento en la situación actual en la que estamos. ¿Cuál de esos 6 objetivos es el más claro para los estudiantes y para los padres? Ya en un momento va a aparecer la pregunta para que puedan escoger.
Hay votación rápida, entonces ustedes eligen cuál de los que les presenté les parece que es el más claro. Acuérdense que es un niño de primero de primaria, el que lo va a leer y el que lo va a hacer. Sí, sí se puede votar ahí fácilmente. Entonces ustedes escogen la que ustedes quieren. ¿Y por qué no escucho? Venga. No, porque estamos aquí en un minuto de votación y yo hice silencio para no hablar tanto. Pero todos han podido votar. Ahí está, para que escojan uno, escojan el que ustedes consideran, digamos. Profe, solamente la primera pregunta por ahora. Les dan clic sobre la respuesta que ustedes consideran que es la más adecuada. Ahorita sale quiénes están votando. Ah, es que parece que están pidiendo las 3 preguntas. Bueno, pueden por ahora votar las otras mientras ajustamos las otras 2 preguntas. Entonces pueden votar en las otras 2, pero sin revisar las preguntas que siguen. Lo importante es la primera por ahora. Sí, ahí solo se puede escoger uno porque es una votación cerrada en este momento. Si están, Juan Carlos, pudiendo votar, o sea, ahí tienes algunos votos. Sí, hasta el momento hay 11 votos. Demos un poquito más de tiempo, que ahí está subiendo un poquito. Y parece que por ahora hay que votar en las 3, pero revisamos los resultados solo de la primera por ahora. Y revisamos y ajustamos las preguntas para las 2 y la 3. Creo que no. Podemos, Ana, podemos revisar las respuestas y también revisar el chat. Sí, Sí. revisemos las respuestas. Tú me las compartes. Entonces, por el chat ha habido respuestas. El que más aparece es el 4. Después de ese sigue el 5 y después el 2. Son las respuestas más recurrentes por el chat. Listo, perfecto. Y en la votación te sale algo, debe ser similar, me imagino. En la votación, sí. Sí, en la votación también el 38% es el 4. Perfecto. Listo, muy bien para todos los que votaron. Todos son objetivos claros, todos son objetivos que sirven para los estudiantes y para los docentes y para los padres. Pero realmente el que es más claro para los estudiantes de primero de primaria, y esto es muy importante que nosotros cuando hagamos una guía aprendamos y nos esforcemos mucho en comunicarnos con el nivel de lenguaje del estudiante de acuerdo a su edad. No lo que yo tengo que saber de estándares, de BEAS, todo eso, competencias, sino
para el estudiante, ¿cómo puedo traducir todo eso de una forma muy sencilla que él lo pueda entender? Entonces, si yo le digo a un niño de cuarto de primaria en una guía, qué voy a aprender? O le señalo, le pregunto, ¿qué vas a aprender? Él me puede responder fácilmente, voy a aprender a contar distintos objetos, que eso es una cosa muy simplificada de qué es lo que hace uno con sumas, ¿no? Toma distintos objetos y los junta. Sandra, Voy a resolver situaciones en las que debo juntar objetos y contarlos. Digamos que eso es una cosa muy simplificada de lo que significa la suma, pero el estudiante lo puede entender. Entonces, muy bien, porque ese es el tipo de objetivos que uno tendría que presentarle a los estudiantes en los casos de guías para primero de primaria. Y esto es muy, muy importante en la evaluación formativa porque el estudiante debe saber qué es lo que se espera de él y qué es lo que yo quiero que aprenda. Entonces, les cuento aquí a gran escala. El primero es una competencia que usualmente está también en las guías de aprendizaje o en algunos procesos de planeación. El segundo es un estándar. El tercero es un indicador de desempeño. Miren que tiene, pues, qué quiero que haga el estudiante. El cuarto es el que tenemos ajustado, que es el que más nos interesa, porque es para un niño que va a leer solo y que está en su casa y que debe entender qué es lo que esperamos de él y el lenguaje debe estar ajustado a su nivel. El quinto es de procedimiento y el sexto es un DBA. Todos son objetivos de aprendizaje, competencias, cosas que podemos utilizar en la planeación, pero acordémonos siempre, y esto es muy importante, que el niño es el primero que va a leer esa guía y debe entender qué esperamos de él. ¿Listo? Entonces este es un ejemplo de cómo debemos pensar qué tipo de objetivos de aprendizaje podemos incluir en las guías en estos momentos especialmente. Y para lograr eso, uno tiene que hacerse la pregunta de qué esperamos de los estudiantes. ¿Qué espero de verdad que haga el estudiante así de manera simple? Dos cosas que yo quiero que haga el estudiante. Y yo acá pongo algunos ejemplos también de verbos que se utilizan usualmente de acuerdo a los niveles de complejidad del aprendizaje. Pero, por ejemplo, cuando uso el verbo reconocer, que es como de conocimientos básicos o de... Ay, perdón, me fui. Yo puedo escribir un objetivo que diga, por ejemplo, voy a reconocer triángulos de lados iguales en mi casa. El estudiante sabe que tiene que reconocer los triángulos y que va a buscar triángulos. Esto está vinculado a pensamientos mucho más complejos y a competencias distintas, pero acordémonos que debe ser de forma que lo entienda el estudiante, ¿no? Siempre los objetivos deben ir vinculados a la planeación que nosotros tenemos de nuestra institución educativa y deben ser claros para los estudiantes. O sea, debe estar en un continuo el objetivo de aprendizaje que el estudiante entiende. La planeación primero, perdón. La planeación, el objetivo y la claridad. La claridad es como una traducción de toda esta planeación al lenguaje del estudiante, a lo que yo sé que él puede entender, a lo que yo quiero que él haga concretamente. Un niño de primero de primaria pues es muy concreto, entonces yo le tengo que decir de manera concreta qué va a hacer. Acá hay unos ejemplos, por ejemplo, en un caso de resúmenes, voy a realizar una lista de 10 situaciones que le ocurren a Juan en el cuento Juan y el zorro. Esto es un resumen, esto también tiene comparación, tiene otras cosas que están, otras competencias que está desarrollando el estudiante, pero si yo le digo que va a realizar una lista de 10 situaciones, él tiene claro qué va a hacer. Entonces lo puede cumplir más fácilmente. O voy a encontrar 4 similitudes y 4 diferencias entre la forma en que funciona el corazón y una bomba. Eso también es algo muy concreto que el estudiante puede entender. Entonces, partiendo de que los objetivos deben ser muy claros, para verificar la claridad del objetivo de aprendizaje, yo hice como una lista de chequeo que es como la rúbrica que vamos a tener al final, donde les hago unas preguntas a ustedes como docentes. Son unas preguntas que cuando yo armo mi guía de aprendizaje, cuando estoy en el caso de estar en la clase con niños de distintas edades y estoy
queriendo hacer evaluación formativa y sé que el objetivo es muy importante, entonces debo revisar estas cosas. Debo decir, porque es que se me va. Perdón, pero es que debo verificar esto. ¿El objetivo de aprendizaje es claro para el estudiante? ¿Sí o no? Si yo respondo no, porque sé que el lenguaje es difícil, porque hay una palabra que el estudiante para su edad no entiende, porque lo leen y no entienden y me dicen, no, yo no entiendo qué es lo que tengo que hacer, vuelvo y reescribo ese objetivo de aprendizaje. 2, el objetivo de aprendizaje es claro para la familia. Acordémonos que estamos en esta situación donde la familia es la que nos está apoyando. Yo como docente y ustedes más, sobre todo, tienen que saber cuáles son los niveles de comprensión de este tipo de guías, de lo que yo estoy esperando en la familia. Si yo sé que hay unas familias que no van a entenderlo, yo tengo que reescribir ese objetivo y tengo que simplificarlo. Eso no significa que simplificarlo es que lo vaya a hacer más mal o lo que sea. No, ustedes siempre van a tenerlo vinculado a sus DBAs, a sus estándares, pero en la guía y en el proceso que estamos haciendo de evaluación formativa debe ser claro para la familia. Luego reviso si el objetivo de aprendizaje está al inicio de la guía. Esto es una cosa muy sencilla, pero es importante. El objetivo de aprendizaje, que es lo que yo quiero que los estudiantes logren, pues debe estar al principio, debe ser muy claro y debe ser, ojalá, una sola frase muy sencilla. El objetivo de aprendizaje se vincula con mi planeación curricular. Era lo que les decía, pues yo no pongo objetivos de aprendizaje como al azar, sino que ustedes ya saben, porque todos lo hacen, va vinculado a un proceso de planeación curricular en el que yo puedo decir, este objetivo de aprendizaje que está traducido de esta manera para el estudiante está vinculado a esta competencia, si trabajan por competencias, o está vinculado a este estándar, o está vinculado a este DBA. Porque yo sé que ustedes les exigen eso y pues digamos que es un proceso de la parte de educación que también nos piden las instituciones educativas. Entonces siempre tiene que estar vinculado y yo tengo que saber a cuál está vinculado. La quinta pregunta que yo tengo que hacer cuando estoy escribiendo un objetivo de aprendizaje es si el estudiante puede responder qué quería aprender con la guía o qué quería aprender con lo que yo le estoy enseñando si estoy en un aula de clase. Si yo le pregunto a un estudiante, si pongo un objetivo de aprendizaje y le pregunto qué vamos a aprender y él me responde, estamos súper bien. Ya cumplí con que el objetivo de aprendizaje sea claro para el estudiante. Estos, pues, digamos, en este caso, yo les pregunto sobre la guía, porque es como estamos trabajando la mayoría, sí o no. Si hay alguna de estas respuestas a las que yo marco no, yo tengo que reescribir ese objetivo de aprendizaje y simplificarlo. Acuérdense que estamos en una situación donde lo simple y la forma más fácil de hacer las cosas es que la entiendan los estudiantes porque es para permitirles a ellos ser autónomos sobre su propio aprendizaje. No sé. Listo. Los otros puntos que tenemos son, ¿se acuerdan que con la evaluación formativa nosotros tenemos que tomar decisiones sobre lo que está pasando? Y tal cual como todos dijeron al principio en la definición de evaluación formativa, necesitamos saber qué decisiones estamos tomando con la información que tenemos. Y acá empieza una dificultad mucho más grande, porque digamos, los objetivos los puedo escribir porque lo hago en mi casa. Pero ahora, ¿qué hago con la información que tengo? Y primero, tengo información, sé algo de mis estudiantes, he recibido información de qué están haciendo, en algunos casos sé, pues digamos con los casos más difíciles es que les ha llegado la información a los estudiantes, les han llegado las guías, pero no pues ha sido muy difícil, digamos, que el docente reciba la información de lo que los estudiantes ya están haciendo en sus casas. Entonces, aquí vienen varias cosas importantes en estos momentos. Les voy a poner un ejemplo de una situación. Digamos, llamé a un estudiante de primero de primaria, que es el niño que está aprendiendo a sumar, con el que estamos haciendo, digamos, todo el ejercicio, y me dijo que había terminado la guía de matemáticas. Me manda las fotos por WhatsApp y al verificar, yo que soy docente, veo que todas las sumas están bien hechas. Digo, bueno, acá ya va
están bien hechas las sumas. Sin embargo, los problemas no los pudo solucionar. La guía tenía sumas, tenía problemas, bueno, digamos que era una guía, supongamos que de unas 10 páginas, pero en ninguno de los problemas los pudo solucionar el estudiante o los planteó mal o digamos, yo ya veo que no los pudo solucionar. ¿Qué tengo que hacer en este momento, en estos procesos y en esta situación en la que estamos actualmente? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Digamos que lo primero que tengo que tener claro es haber recibido la información de lo que está haciendo el estudiante, ¿verdad? Porque estamos hablando de evaluación formativa. ¿Qué está haciendo el estudiante? Y después, lo segundo que es fundamental es yo poderle hacer una retroalimentación sobre el proceso que está haciendo o ajustar mi práctica en el caso de que se necesite. Entonces, como para saber ustedes cómo están en este proceso, les quiero hacer una pregunta. Esta es la segunda pregunta de las votaciones, que es, ¿qué ha pasado? ¿Cómo están ustedes ahorita? ¿Qué ha pasado? Entonces, por favor, escoja la opción que mejor describe la retroalimentación que han recibido la mayoría de sus estudiantes durante la pandemia. Esto yo sé que es muy difícil, que es muy difícil en estos momentos y que todavía no estamos haciendo muchos eso porque no se puede, o sea, básicamente no se preocupen que esto no es ninguna evaluación ni mucho menos, esto es simplemente para nosotros empezar a planificar lo que sigue de evaluación después y hacia dónde deberíamos irnos en los próximos pasos. Por eso es que les hago esa pregunta, que puedan hacer la votación y es, bueno, la pregunta es que la opción que mejor describe la retroalimentación que ha recibido la mayoría de mis estudiantes, ¿no? Entonces, la primera opción es, han recibido retroalimentación escrita sobre las guías que me han entregado. Acá pues estoy asumiendo en la primera que ya ustedes mandaron guías, los estudiantes se las devolvieron y yo ya les pude mandar algo escrito. La segunda es no han recibido retroalimentación por dificultades de comunicación. Esto es muy posible, sobre todo en las zonas donde están ustedes actualmente y es como lo más normal y acordémonos que todo el tiempo hemos estado desde el webinar pasado teniendo claro la importancia, la pertinencia y de la realidad que estamos viviendo. No necesitamos irnos con miles de procesos de evaluación, no necesitamos ser realistas, ser pertinentes, hacer lo que se puede hacer de la mejor manera. En la tercera es han recibido llamadas en las que les explico cómo realizar los ejercicios de las guías. O, por ejemplo, también retroalimentación y acompañamiento socioemocional, que es muy importante. Y la cuarta, han recibido retroalimentación por alguna plataforma. Hay algunos docentes que han logrado estar conectados constantemente con sus estudiantes. Entonces, aquí ya, digamos, vamos a hacer una votación para ver qué tipo de retroalimentación es la que han recibido la mayoría de sus estudiantes. Mirando acá el tiempo. No, es la siguiente pregunta. Entonces, Perdón. profes, les van a salir las 3 preguntas que tiene la sesión. Les pedimos que la pregunta número 2, que es la que estamos viendo, sea la que ustedes respondan, pero en las otras pueden responder con cualquier pregunta. No lean las otras, simplemente es para que les dejen lanzar el resultado. Y aquí vamos a tener en cuenta solamente el resultado de la pregunta número 2. En las otras pueden poner cualquier opción para que les permita contabilizar. Sí, y también estamos algunos comentarios en el chat. Sí, también están participando los profes por el chat. En el chat aparece mucho la opción número 2, también la 4 y la opción también la 4 y la 5. ¿Hay 5? No, hay 4, ¿cierto? La 4.
Sobre todo la 2 aparece. También están participando los profes por Facebook. Recuerden que también había un Facebook Live. Ahí también en las anteriores preguntas también han participado. Y ahora los profesores en Facebook nos mencionan sobre todo la respuesta 2 también. Listo. No, claramente eso es como lo esperado por la situación en la que estamos. Ay, pero se borraron los... Entonces, no hay. No nos contabilizó acá. Bueno, yo creo, Ana, que Seguir podemos con la pensar en 2. que sea, sí, podemos pensar en que sea la 2 sobre todo fue la que más había aparecido y en algunas ocasiones la 4. Listo, perfecto. Entonces, si quieres ya eso. Gracias. Entonces, perfecto. Claramente, eso es como estamos la mayoría. No se ha recibido retroalimentación por dificultades de comunicación. Y es muy entendible que esto esté pasando porque digamos que toda la primera etapa de este proceso del aprendizaje en la casa nos hemos focalizado sobre todo en hacer llegar las guías, en saber cómo están nuestros estudiantes en algunos casos cuando se puede y en poder organizarnos nosotros como docentes. Eso es muy importante que lo reflexionábamos sobre eso la vez pasada y es el docente también tiene una nueva carga, tiene que responder a su familia, a su casa, aprender nuevas tecnologías, hacer guías, mandarlas, estar pendiente de que lleguen. O sea, estamos como en unos procesos de aprendizaje todos que son pues distintos por lo menos. Entonces no han recibido retroalimentación por dificultades de comunicación. ¿Por qué les pongo esta pregunta acá? No en ningún momento tienen ninguna intención de juzgar los procesos de retroalimentación, sino que nos permite ir pensando lo que sigue en estos momentos en los que estamos. ¿Hacia dónde deberíamos irnos ahorita después de que sabemos que muchos de nuestros estudiantes recibieron las guías, están trabajando? Todo eso es a cómo empezamos a comunicarnos con ellos para poder saber en qué procesos de aprendizaje están. Entonces, acá mi propuesta y tomando en cuenta todo lo que hablaron la vez pasada los docentes, de la forma como están comunicándose con los estudiantes para que les lleguen los trabajos de aprendizaje es utilicemos los instrumentos comunitarios que señalaron la vez pasada, adaptemos otros y digamos que nos decían que en algunos casos se podían comunicar telefónicamente, en otros casos a través de redes sociales o plataformas y a través de instrumentos comunitarios. Nos contaban del perifoneo, nos contaban de las visitas en algunas veredas a las casas, nos hablaron de la caja que ponen frente a la institución educativa o frente a la casa del docente, donde se van dejando las guías para los estudiantes. Entonces tenemos que empezar a volver a utilizar todos esos instrumentos, pero ahora ya no solo para que las cosas vayan hasta la casa de los estudiantes, sino también para que nos lleguen a nosotros y que vuelvan a ir al estudiante. No necesariamente, y esto es muy importante, no con una calificación ni con esto está mal, esto tienes tal nota, sino con un proceso de retroalimentación que tiene que ser muy tranquilo, muy pensando en los niveles en los que están los estudiantes, donde yo le pueda ojalá mandar al estudiante ejercicios o hablar con la mamá o pedirle ayuda al hermano mayor que yo sé que está trabajando ahí cerquita o al primo o ese tipo de cosas, empezar a armar como más redes de apoyo para el estudiante, digamos este ejemplo que yo les ponía de la niña de primera primaria que no puede hacer los problemas de matemáticas. Una solución muy sencilla de retroalimentación que podría funcionar es hablar con la mamá o con el hermano mayor en caso de que se pueda, o si no mandarle una carta utilizando alguno de estos mecanismos, donde yo simplemente le diga que cuente todos los días los huevos, que vaya sumando lo que se van comiendo en la casa, digamos que sean unos aprendizajes, y ahí ella va a aprender a solucionar problemas de suma.
pero lo que yo estoy haciendo no es mandarle otra guía, no es hacer otro proceso distinto de aprendizaje, sino una estrategia muy sencilla y muy simple que yo pudiera hacer con la mamá o con alguien que está de la familia para que la niña pueda ir interiorizando los problemas de sumas en su casa e ir haciéndolos en el contexto en el que está. ¿Cómo puedo mandar esa información para que eso pase? Pues utilizando, por ejemplo, lo que hablábamos del tablero comunitario, dejándole algo, o el cuaderno, el cuaderno viajero también podría funcionar, pero no en este caso de las sumas, sino para otras cosas. El buzón de aprendizajes comunitarios, que dijimos que es muy parecido al buzón que tienen en una escuela nueva, pero que lo podemos utilizar de manera comunitaria, o la caja de tareas que decían ustedes la vez pasada. Yo también puedo organizar unas llamadas, ordenar un horario de llamadas durante una semana, donde yo esta semana me dedico solo no a hacer guías ni a nada más, como que dejo de lado una parte de mi trabajo como docente, y esta semana del mes me dedico solo a tratar de llamar a mis estudiantes y organizar la retroalimentación que yo podría hacer sabiendo cómo está ese estudiante o en qué proceso está ese estudiante. Y también tranquilizando al estudiante y a los papás sobre las calificaciones. Acordémonos que estamos hablando de evaluación formativa y esta es la única herramienta real que tenemos en estos momentos para evitar procesos de deserción en el futuro, para estar mirando los niveles de aprendizaje de los estudiantes y para apoyar el aprendizaje de los estudiantes sin la tensión de la calificación, porque hay muchas diferencias en todas las casas, hay diferencias de acompañamiento, todas, digamos, las situaciones que conocemos y que hemos venido discutiendo. Entonces, la retroalimentación tiene que ser muy positiva, tiene que ser muy sencilla, tiene que ser un ejercicio concreto que yo le pueda decir al estudiante que haga o a la familia para que lo acompañen. Entonces, hay que organizar también los procesos de tiempo o pensar en qué momento voy a organizar esos procesos de tiempo de retroalimentación. O, por ejemplo, si es por radio, entonces yo ya sé que los niños 2 o 3 están teniendo problemas, no saben organizar o no han podido organizar los problemas de sumas que les he mandado. Entonces trato de hacer algo, un mensaje corto sobre sumas en el radio y les digo que vamos a ver en 2 semanas un acompañamiento en la emisora local, no sé, como ese tipo de cosas hay que empezar a pensarlas. Esto no toca pues para que el estudiante se sienta acompañado y pueda avanzar en sus procesos. La idea es que si yo ya sé que no puedo hacer problemas, pues ¿qué ajusto yo como docente para que el estudiante pueda empezar a hacer problemas sin estresarnos? Sin exigir que tiene que hacer 20 problemas, que es que le voy a mandar tales guías porque esta no la entendió, sino en su cotidianidad, teniendo en cuenta su contexto. Acá les pongo nuevamente, como estamos mirando como una rúbrica en la que nosotros pudiéramos decir, si yo estoy haciendo esto, estoy haciendo evaluación formativa y estas rúbricas nos ayudan como a organizar nuestro propio trabajo. Estas son las preguntas que yo considero que uno debe hacer para verificar la claridad de la comunicación entre el estudiante, el docente y la familia. Ojalá en la medida de lo posible tengamos comunicación con la familia. Entonces, digamos que ya vimos las primeras, ahora vamos en la sexta, que es ya sobre los procesos de retroalimentación en comunicación. Entonces, ¿qué debo preguntarme yo para saber si los estoy haciendo o si en el proceso que estoy llevando actualmente con mis estudiantes puedo hacerlos? Lo primero es, ¿hay preguntas de autoevaluación formativa que me permitan saber qué dificultad tuvo el estudiante con la guía? Esto lo vimos la vez pasada y es, ojalá en las guías futuras, porque yo ya sé que ya hay muchas que ya se mandaron y ya las hicieron los estudiantes, empecemos a incluir estas preguntas que señalábamos la vez pasada de autoevaluación, donde el estudiante le dice a uno qué no entendió, qué se me hizo difícil. Ese tipo de cosas ahorita les muestro un ejemplo más conciso de lo que miramos la vez pasada. Entonces, esto me ayuda a mí a saber el estudiante qué necesita, porque es él reflexionando sobre su propio aprendizaje y sobre sus dificultades cuando está haciendo todo este aprendizaje autónomo en la casa. ¿Sí o no?
Luego, he establecido un momento para hacer retroalimentación a los procesos de los estudiantes. Esto es para el futuro y más sobre todo con las respuestas que acabaron de darme. Hay que empezar a pensar en los momentos de retroalimentación y, como les contaba, que sean sencillos, que sean concretos y que les sirvan a los estudiantes y a la familia. Y es en mis próximos meses o mi próximo mes de trabajo, cuál va a ser la semana o cuál va a ser el día, o me voy a dedicar todos los lunes a llamar a los niños de primero, todos los martes hablo 1 hora con los niños de segundo. No sé, hay que empezar a pensar los momentos de retroalimentación en mi propia organización. Entonces, ¿he establecido un momento para hacer retroalimentación, sí o no? Con lo que pregunto a los estudiantes cuando hablo con ellos o cuando les escribo en las guías o las cartas o el sistema de comunicación que tenemos, puedo saber cómo están. Acordémonos que todo el tiempo nos interesa mucho es saber cómo están los docentes y que sigan vinculados y motivados a aprender. Lo único que no queremos es que cuando lleguen al colegio otra vez se quieran ir. Necesitamos tenerlos motivados, que estén contenidos, que estén bien. ¿Puedo saber cómo están con lo que les estoy preguntando? El 9 es, me he comunicado con la familia de los estudiantes para establecer estrategias pertinentes en los casos en los que se puede. Yo tengo claridad de todos los procesos. Esto no siempre se cumple, pero he podido hablar con la mamá, o he podido hablar con el hermano, he podido hablar con alguien para pedirle que a María, que está aprendiendo problemas de matemáticas, la ponga siempre a contar, no sé, alguna cosa, o la ponga a hacer ejercicios de matemáticas que no sean necesariamente escritos, sino de la vida cotidiana, que le permitan fortalecer eso que ella necesita. La 10ª pregunta que debería hacerme es si existe un mecanismo de comunicación pertinente para el territorio. Existe y lo estoy usando realmente, porque acordémonos que todos ustedes lograron hacer unas adaptaciones increíbles sobre los procesos de comunicación, cómo llegar hasta los estudiantes y cómo hacer que, pues digamos, saber cómo están mis estudiantes. Entonces, todo ese proceso es pertinente y si yo lo estoy adaptando. Si yo antes, por ejemplo, estaba pensando que hacía las llamadas y no me funcionaron, pues tengo que tener otro sistema distinto que sea pertinente, ¿no? Y la pregunta número 11 que me debo hacer para empezar a hacer todos los procesos de retroalimentación actualmente es si tengo comunicación con las familias. O sea, si de verdad acá, si me he comunicado y si la tengo frecuentemente, ¿no? Entonces, esos son puntos como muy sencillos que nos permiten ir mirando si nosotros estamos, pues, logrando mejorar procesos de retroalimentación con los estudiantes que tenemos, o empezar a pensar esos procesos de retroalimentación, que es el siguiente paso a todo lo que ustedes ya han venido haciendo. No sé si hay algún comentario en el chat o algo, Juan Carlos. Sí, en el chat los profes han manifestado digamos, las estrategias que han utilizado para comunicarse. Normalmente, debido a la falta de conexión, incluso la falta de energía eléctrica, las llamadas a celular han sido como la estrategia más viable que se ha podido utilizar. También, pues, dependiendo pues, de las frecuencias que se puedan llevar a cabo. También hay participan los profes indicándonos que en el proceso de evaluación pues hay que hacer unas preguntas importantes como para qué evalúo, luego escoger el instrumento adecuado teniendo en cuenta el nivel de aprendizaje. También otro profe nos cuenta, pues nos dice que está muy interesante la charla. Sobre todo lo que se menciona en el chat son las llamadas a celular como la estrategia que más se puede llevar a cabo ante las limitaciones de los demás medios. Aquí también desde Facebook Live nos hacen algunos comentarios. Dice, durante este proceso y como docente rural nos hemos dado cuenta que verificar los procesos de las ciencias exactas como las matemáticas ha sido complejo. Por eso quisiera saber de qué manera se puede abordar esta área y más cuando solo contamos con llamadas a celular.
la reflexión de la práctica para motivar el autoaprendizaje. No, pues muy buenos comentarios todos. Realmente, digamos que todo esto es como, estamos planteando como, digamos, los pasos que tenemos para hacer evaluación formativa y qué podemos adaptar. Este es tal cual la pregunta que hicieron sobre las ciencias exactas, sobre las matemáticas, y digamos que uno podría pensar de alguna manera que las matemáticas de los niños más pequeños, de los cursos más primero, segundo, tercero, pues es más fácil promover estrategias con los padres, pero seguramente a medida que se va complejizando este proceso, pues es más difícil. No tengo la respuesta exacta. Toca pensar, toca ser muy creativos y mirar qué del contexto del estudiante puede utilizar para poder apoyarlo. Y sobre todo pensar que la forma como estamos aprendiendo es distinta, que vamos a, cuando vuelvan los estudiantes a clase, va a haber mucha variabilidad en los niveles de aprendizaje de acuerdo, pues, digamos, a los estándares o a los DBA que yo tenía planeados. Entonces, tengo que simplificar. Es muy importante simplificar. Simplificar es de las cosas más difíciles que hay, o sea, coger algo muy complejo y volverlo sencillo. No simplificar en el sentido de ser mediocre, ni mucho menos, sino que de algo que es muy complejo, vincularlo a procesos que sean entendibles y claros para los estudiantes en los contextos en que están. Eso es como un proceso de traducción importante que tenemos que hacer y necesitamos pues que los docentes estén como muy vinculados a de verdad centrarse en cómo aprenden sus estudiantes. No hay respuestas para todos, estas son propuestas que hemos hecho. Las cosas más importantes de verdad, son las que ustedes ya están haciendo, ya están, o sea, simplemente estar preocupados, estar haciendo las guías, estar pensando en qué estrategia me invento para que mi estudiante aprenda matemáticas o cómo hago para que allá en su propia casa esté aprendiendo ciencias o matemáticas, ya es un ejercicio muy importante. Entonces, creo que estrategias como tal no existen todas, o sea, sí hay estrategias, pero todas tienen que ser de alguna forma muy adaptadas a los contextos de cada estudiante, de cada familia. Y acá vamos a ver ahorita cuando veamos lo de los niveles, la importancia de tener claridad sobre los niveles en que están los distintos estudiantes. Entonces, pues lo de la pregunta de las ciencias exactas quedó pendiente, lo pensaré también en alguna estrategia o algo, pero todo lo que están diciendo es muy importante. Las llamadas a celular ayudan mucho, no sé, o sea, también tenemos que pensar, y ustedes como docentes, ¿qué es lo más importante ahorita? ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo prioritario? Y esta pregunta la hacíamos la vez pasada. ¿Y qué quiero de verdad que aprendan mis estudiantes y qué pueden aprender con la situación en la que están? Si yo, digamos, no sé, me logro hacer unos procesos de aprendizaje autónomo muy buenos, pues es genial, pero también no todo, o sea, tenemos muchas variables en estos momentos, entonces es importante que uno sea muy concreto y muy puntual en qué quiere que hagan sus estudiantes y qué quiere que logren en estos momentos. Nosotros habíamos visto en la conferencia pasada el autocontrol de progreso, que es una adaptación, una propuesta de adaptación del control de progreso de Escuela Nueva, que incluye, digamos, en la guía preguntas que nos permiten dar cuenta de dónde están nuestros estudiantes. Entonces, digamos, lo voy a retomar porque estas preguntas responden a algunas de las que ya estamos mirando arriba y es, bueno, lo primero que tendríamos que saber, por ejemplo, es que unos estudiantes recibieron las guías primero, otros las recibieron después, otros de pronto no las han recibido, no sé. Pero la primera pregunta es saber cuándo recibieron las guías. Y yo como docente debo llevar como una secuencia de estas cosas porque es importante saber qué tiene el estudiante. La segunda es si yo le puedo preguntar al estudiante qué querías aprender con la guía. Esta pregunta que es tan sencilla me está dando cuenta de que el estudiante tiene claro el objetivo de aprendizaje.
La tercera pregunta que teníamos en el autocontrol de progreso que le da es a mirar un poco más hacia los niveles de aprendizaje o hasta dónde avanza el estudiante, es hasta dónde avanzaste. La inicié, llegué a la mitad, la terminé. Esos son preguntas muy simples que un niño puede responder, digamos, un niño pues, después de primero, primaria, segundo, es muy fácil que la responda. Y que nos ayudan a nosotros como docentes a ir llevando como qué están aprendiendo, qué falta, era muy larga la guía, ir empezando a hacer todos estos procesos de ajuste que necesitamos hacer nosotros también. Bueno, ¿qué aprendiste con la guía y qué te pareció difícil? ¿Qué te pareció difícil? Me va a dar a mí cuenta de lo que el estudiante de verdad no pudo hacer con la guía. Entonces, a partir de esta pregunta, yo puedo crear estrategias con la familia o con el mismo estudiante que permitan irme a solucionar este problema. Y otros procesos que también son muy importantes, esos que les mostré antes del autocontrol de progreso, deberían estar más o menos dentro de la guía, digamos, o por lo menos yo tener una forma de ir dando cuenta de esas preguntas. No necesariamente tienen que ser esas, pero esas ya son muy puntuales y nos sirven, están vinculadas a los procesos que les dije antes. Hay otra cosa muy importante que ustedes contaron la vez pasada también, y es cómo están mis estudiantes y cómo llevar un proceso de seguimiento frente a este tema. Entonces, hay unas preguntas muy sencillas, digamos, por ejemplo, ¿cómo te has sentido esta última semana? Estas preguntas siempre hay que vincularlas a un periodo de tiempo, porque si yo le digo, ¿cómo te has sentido? Y han pasado 3 meses, pues como que es muy difícil para el estudiante responder, uno no sabe si le está respondiendo cómo se ha sentido durante los 3 meses o cómo se sintió hoy o cómo se sintió esta mañana. Entonces, vincularlas a momentos específicos de tiempo. Y retomo este factor tan importante de cómo hacemos para que los niños se mantengan vinculados entre ellos, porque eso les va a dar un soporte grandísimo ahorita y cuando vuelvan a la escuela. Entonces, por ejemplo, esto de qué mensaje quisieras mandarle a tus compañeros de clase, que se puede hacer a través de uno de los instrumentos que hay arriba como el cuaderno viajero, donde ellos se mandan mensajes y ellos se sienten vinculados entre ellos. Acordémonos que no solo nos importa en la evaluación formativa el aprendizaje puntual de un objetivo de aprendizaje como pusimos arriba, sino también nos interesa saber cómo está el estudiante. ¿Qué mensaje quisieras mandarle a tu docente? Y vincular a la familia en el proceso de evaluación. En el proceso de evaluación con una cosa muy sencilla es pídele a tu familia que nos cuente qué has aprendido. O puede ser cómo te han ayudado, o pueden ser preguntas muy puntuales, pero 1 o 2 preguntas donde el estudiante nos pueda decir cómo ha participado su familia en su proceso de aprendizaje. Y a partir de esto también nosotros podemos trabajar con esa familia los procesos de retroalimentación. Bueno, acá viene algo que es usualmente complicado y es cómo sé en qué nivel de aprendizaje está mi estudiante. Digamos, la docente que les conté debe establecer el nivel de logro de aprendizaje del estudiante que mandó las guías. Ya estamos como en el siguiente paso, ya recibí las guías, ya todo, ya sé que la niña no podía hacer los problemas de matemáticas. ¿Qué hago? Ahora, ¿qué hago con esa información? Y tiene muchas dudas. Ay, no, mi conexión a internet es inestable, dice acá. Bueno, voy a seguir a ver. La pregunta que hay que hacerse es ¿en qué nivel de aprendizaje están mis estudiantes? Y esto es clave en la evaluación formativa y sobre todo para los procesos que siguen. ¿Cómo están ahorita? ¿En qué nivel están ahorita? Y cuando lleguen al aula, si llegan en agosto, yo poder tener como algo de claridad sobre tantos niños o estos estudiantes los tengo en el nivel básico, estos los tengo en el nivel medio o intermedio y estos están en el nivel alto. Y eso me permite a mí ir mirando hacia dónde tengo que irme en el aula. Entonces aquí hay una votación rápida, que es la última pregunta de votación, que dice: en estos momentos, ¿puedo reconocer el nivel de aprendizaje en que están mis estudiantes? Entonces, en el que están todos mis estudiantes, casi todos mis estudiantes, pocos de mis estudiantes.
Entonces acá ustedes nos cuentan cómo se sienten frente a esto y cómo están. También nos pueden contar en el chat cómo ven eso. ¿Cuáles son los niveles en los que puedo pensar que están mis estudiantes? ¿Tienes algo ahí en el chat, Juan Carlos? Sí, en el chat, pues los profes han compartido experiencias sobre lo que han hecho, sobre pues cómo han planteado estrategias de evaluación. Hablan de la complejidad de establecer y de seleccionar la estrategia de evaluación, desde las más formales hasta las menos formales. También nos han compartido experiencias como la directora pues, Mariluz, que nos hablaba de enviar mensajes de WhatsApp o como otra estrategia para hablar con los padres y madres sobre el avance de las guías. También nos habla la profe Lucy, nos habla sobre la creación de videos tutoriales en matemáticas como una estrategia para hacer explicaciones complementarias cuando se han identificado falencias con algún tema específico. Entonces, está bien interesante eso también. Seguramente yo creo que los envían por WhatsApp también esos videos para que lo puedan ver los estudiantes. Y también el profe Salomón nos hablaba de la complejidad de la evaluación, el profe Wilmer hablaba sobre la importancia de las guías que constituyen un factor determinante en el proceso de enseñanza-aprendizaje en estos momentos, la importancia que cobró la guía de aprendizaje porque es el medio de comunicación con los estudiantes. En el chat también nos han respondido algunas de estas respuestas. La C, como pocos de estudiantes, que es la mayoría también en la respuesta, y en Facebook aparece entre la B y la C como las respuestas que se han mencionado a esta pregunta en particular. Recordemos que están participando profesores de diferentes municipios de Chocó, están profesores de Quibdó, también hay profes de Medio Atrato, de Carmen de Atrato, de Novita, de Vallasolano, de Cipí, Condoto, Río Sucio, de Lloró también, Unión de Bajirá, de Itzmina. Hay profes de varios municipios. También muy interesante la participación de tutores PTA. También queremos saludarlos porque es muy importante la labor que desarrollan en el acompañamiento durante estos procesos. Sí, no, buenísimo y bienvenidos todos los que están, qué alegría. Entonces, volvemos y digamos que en esta pregunta que ya es sobre los niveles de aprendizaje, hay que tener en cuenta dos cosas. Sí, ahí se ve perfecto la votación, el 55% señala que pocos de mis estudiantes, o sea, en este minuto no sé el nivel de aprendizaje del 55%, más o menos. Entonces, acá volvemos sobre el tema de la comunicación, pero viene algo muy importante y es cómo establezco esos niveles ahorita. Y esto es clave para los procesos que siguen, para la retroalimentación de la que hablamos antes con las familias, todos, y es cómo los establezco. Acordémonos que tenemos que irnos a cosas muy concretas, muy puntuales, no tenemos que irnos, pues, digamos, a cumplir todos los estándares, todas las competencias, todo lo que nos piden porque la situación no lo permite. Tenemos que ser pertinentes y tenemos que ser concretos en lo que hagamos de evaluación y sobre todo que nos dé las pistas necesarias para saber qué hacer cuando vuelven los estudiantes o cómo apoyarlos. Listo, entonces, yo puedo cerrar ahí. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos establecer los niveles de logro? Y esto es algo que nosotros debemos empezar a hacer ya.
ya o casi que desde que empezamos a hacer las guías, uno debe tener claro el objetivo de aprendizaje y los niveles de logro para saber qué espero y cómo puedo saber en qué están los estudiantes. Entonces, acá hay un consejo muy importante. En evaluación formativa tenemos 3 niveles. Tenemos el básico, tenemos el medio y tenemos el alto. O lo podemos llamar de distintas formas, pero el básico es, o inicial, es donde están, pues digamos, los niños empezando un proceso de aprendizaje. En el medio, ya vamos a mirarlo, y el alto, pues es cuando ya cumplieron todo lo que yo esperaba que hicieran. ¿Cómo los establecemos? Acá es importante el lenguaje, tener claridad, más que de los estándares, lo que yo quiero que el estudiante sepa hacer y pueda hacer, y en este caso, yo tengo que irme a un lenguaje casi que pueda entender el estudiante. Eso es muy importante. Y señalarlos siempre, definirlos ya, entonces yo tengo y los escribo y puedo pegarlos, por ejemplo, en mi oficina donde yo estoy trabajando con las guías a todo. Esto va a ser nivel alto para primero de primaria, esto va a ser nivel alto para segundo, de acuerdo a los ejercicios que yo les estoy mandando. Y acordémonos que los estudiantes, muchos, es posible que no les devuelvan las guías, es posible que no las puedan hacer en algunos casos, no sabemos porque todavía no tenemos esa información de vuelta. Entonces tenemos que tener muy claro, de verdad, qué estamos esperando y qué es posible de esperar. Eso es otra cosa, no solo qué espero yo en términos de lo que me están exigiendo, digamos, DBAs y eso, sino qué es realista. Entonces acá yo les hice un ejemplo. Siempre que vayan a establecer los niveles de logros de aprendizajes, lo más fácil, es un truco, es empezar por el nivel alto. Si yo describo el nivel alto, es más fácil. Y si después escribo el nivel más bajo, es más fácil, o el inicial. Y por último, escribir el de la mitad. Entonces voy del alto, bajo o inicial o básico al de la mitad. En el caso de lo que estamos mirando, de las sumas de la profesora que quiere que sus estudiantes aprendan a sumar con 2 cifras, el nivel alto es el estudiante resuelve sumas de hasta 2 cifras. Ven que es una frase muy sencilla, yo sé que las resuelve, listo. El estudiante lee los problemas de sumas y los puede resolver correctamente. Acá hay 2 cosas. Una cosa es que él puede leerlos y también los puede traducir y los puede resolver. Traducir a términos matemáticos, quiero decir. Entonces, acá hay algo importante, porque yo podría pensar que simplemente quiero que el estudiante resuelva problemas de forma oral. Y ese es el indicador con el que yo me voy para señalar el nivel alto. Si yo le pregunto cuántos son, si le pongo un ejercicio hablado donde hay 2 manzanas y le sumo 3, ¿cuántas manzanas hay? Y el estudiante lo logra, listo. Pero si yo quiero que lo haga de forma escrita y los lea, por ejemplo, en un ejercicio puntual de una guía o de algo que yo voy a mandarle, yo tengo que tener claro que eso es lo que yo quiero y qué es lo que voy a llamar alto. O el estudiante logra realizar cálculos de sumas sin escribir en el cuaderno. Entonces, este es un ejemplo concreto de, yo le puedo decir cuánto es 2 más 2 y él me responde. O cuánto es 10 más 10 sin escribir y él me responde. Es una habilidad de cálculo más que pues solo la escritura, sino de cálculo mental y de rapidez también, ¿no? O de contar. O, por ejemplo, el cuaderno de trabajo del estudiante muestra una secuencia clara de las actividades desarrolladas. Sí, yo vi que él copió, que él, muchas veces les decimos, no, pero está muy desordenado y uno le baja la nota, pero uno no, como que no le dijo al estudiante, no, es que te bajé porque no está ordenado. Entonces yo, antes de ir a calificar o ir a mirar en qué proceso está ese cuaderno, tengo que tener claro qué voy a mirar en el cuaderno para mirar a todos los estudiantes más o menos de la misma forma y dejarle claridad de qué es lo que yo quiero que corrijan. O a qué estoy esperando que logre. Y digamos, hay una última que es el estudiante es autónomo en su trabajo. Esto es muy importante en la actualidad porque esto nos da cuenta de cuánto el niño puede hacer solo en sus casas, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, estos siempre son abiertos a discusión, esto no es, pues, digamos, como la forma
estandarizada hacerlo. Esto es de acuerdo a cada docente, de acuerdo a cada situación, de acuerdo a cada proceso de aprendizaje en el que estoy, a las dificultades en las que estoy, a todo eso, pero lo tengo que tener claro. Tengo que tener claro qué quiero que haga y a qué voy a llamar alto. Eso me permite a mí hacer una retroalimentación más fácil después. Listo, entonces para tener claridad sobre los niveles de aprendizaje, uno debería hacerse estas preguntas. En las guías hay preguntas que me permiten reconocer los niveles de aprendizaje de los estudiantes. Acá, por ejemplo, con la pregunta que yo les hacía al principio, que les mostré del autocontrol, uno puede irse un poquito hacia allá, que es terminé toda la guía, terminé la mitad de la guía o no terminé la guía. Digamos, ahí yo ya sé si se le hizo difícil o si no. Y como las guías usualmente van aumentando el nivel de complejidad, los ejercicios del final son los más difíciles usualmente, no sé, no siempre, pero usualmente ahí yo ya me voy dando pistas de qué está pasando. La 3 es, he establecido cuál es el nivel alto de aprendizaje. Siempre primero establezco cuál es el nivel alto, ojalá unos 4 o 5 ítems o frasecitas concretas que me digan a qué estoy llamando alto. Tengo claridad, bueno, después he establecido cuál es el nivel básico de aprendizaje, que es lo mismo pero el más bajito. Luego, tengo claridad sobre el nivel en que iniciaron todos los estudiantes. Esto es muy importante y es, ustedes tienen que confiar, si están haciendo evaluación formativa, en lo que ustedes ya saben de sus propios estudiantes. Antes de que iniciara la pandemia, yo sé de alguna manera, de pronto no lo tengo tan registrado, pero sé el nivel en que estaban mis estudiantes y sé cuáles tenían este nivel, cuáles tenían este. Yo tengo que confiar en lo que yo ya tenía y eso es parte de la evaluación formativa. Por ejemplo, un ejemplo clave de evaluación formativa es cuando un estudiante hace muy buenas preguntas en clase. Si yo sé que él hace buenas preguntas, pero, por ejemplo, en ciencias, pero no, pues no tiene el cuaderno bien y lo tiene, y yo estoy también revisando cuadernos, pero sé que él, en algunos casos, hablando y haciendo otras actividades es muy bueno. Yo tengo que enfocarme hacia lo que él está haciendo bien y ir guiando a lo que yo quiero que hagamos en conjunto con todo el curso. Entonces, confíen y tengan claridad sobre el nivel en el que iniciaron los estudiantes que ustedes tienen. Y ojalá, si los pudieran determinar, o sea, poner nivel básico, nivel medio, nivel alto, y cómo inicié hace 3 meses, tenía tantos niños, pero primero definiendo los niveles, esto está en orden de secuencia, primero los definen y luego digo, bueno, más o menos yo tenía unos estudiantes acá, estos acá y estos acá. Eso en este momento es importante para los procesos de evaluación. Luego, al final, si yo logré determinar el nivel de progreso de todos los estudiantes, acá no vamos, esa va a ser una respuesta que ustedes usualmente van a responder que no porque es muy difícil y menos ahorita, pero tengámosla ahí como una meta. Yo tengo que saber en el nivel en el que están todos mis estudiantes, ojalá todos. Eso es como un ideal y esperemos que se pueda cumplir en algún momento. Pues sabemos que en este momento preciso no, pero es un ideal y tenemos que apuntarle a eso. Luego, adapté las guías y el acompañamiento de acuerdo al avance de los estudiantes. ¿Se acuerdan que la evaluación formativa es este proceso de ir adaptando los procesos de enseñanza y aprendizaje? Entonces, yo ya vi que las primeras guías fueron muy complejas, que no las pudieron hacer, que tenía tantos niños en unos niveles y otros en otras. Entonces, ¿qué hice yo como docente en la segunda etapa, digamos, de esta pandemia para adaptar esas guías? Así sea con la información de pocos estudiantes, yo ya puedo saber qué están necesitando los otros. Y confíen en lo que ustedes saben, confíen en su intuición también, en el proceso que ustedes llevan como docentes y en el conocimiento que ustedes tienen de los estudiantes. Eso es muy importante. Confíen, eso es más importante ahorita que todo lo que sea el proceso de estándares, de DBAs, de evaluaciones estandarizadas. En este momento es muy importante vincularnos al propio aprendizaje y centrarnos en el estudiante. Luego, en el último ítem que uno tendría que revisar es si yo tengo un sistema de seguimiento socioemocional de mis estudiantes. Entonces, ojalá yo llevara, pues digamos, yo creo que muchos lo tienen como
con los que han podido hablar, ir sabiendo cómo están, simplemente. Ir sabiendo cómo están y qué acompañamiento le puedo hacer a ese estudiante en el caso de que se necesite, o también los que están bien, llamarlos de vez en cuando si se puede, preguntarles cómo están, ese tipo de cosas, digamos. Ahí ya nosotros tendríamos como unos ítems que nos permiten decir sí, tengo claridad y tengo verificado que tengo estos niveles de aprendizaje. Los determiné. Bueno, hay algunos sitios como la página web de la Fundación Escuela Nueva que tiene recursos que les sirven ahorita porque son guías ya adaptadas también para los momentos que están viviendo los estudiantes actualmente, donde se busca es que el aprendizaje cooperativo se haga también con la familia. Eso es muy importante. Eso es yo les recomiendo esa porque es la que conozco y la que... Ay, yo ya terminé, pero quería pues darles las gracias. Sé que es un montón de información, pero espero que haya sido clara, que les sirva, que pueda, digamos, como darnos luces sobre qué específicamente podemos empezar a hacer, hacia dónde nos tenemos que ir con la evaluación formativa, cuál es el paso a seguir. Ya hicimos unos primeros pasos. El siguiente paso es cómo empiezo a hacer estos procesos de retroalimentación y cómo empiezo y tengo claridad sobre el establecimiento de los niveles en los que están mis estudiantes. Siempre con claridad, siempre con sinceridad, con lo que sé que pueden, con lo que yo los conozco, con pertinencia en el territorio y no solo pensando en a qué curso tienen que llegar o cuánto tienen que sacar en una nota, ni mucho menos en estos momentos. Entonces, pues no sé si tienen preguntas en el chat, tenemos un rato más porque hoy creo que tenemos más ratico para hablar. ¿Qué tenemos por ahí en el chat, digamos, de dudas, por ejemplo, de comentarios? Sí, Ana, también ha habido preguntas acá por el chat y también por Facebook. Ya vamos a mencionar algunas. También queríamos saludar a los profes del Tolima. También hay profes del Tolima que están conectados. También hay gestores del programa Educapaz que también están conectados a través de Facebook. Ha habido comentarios como, por ejemplo, muy interesante lo que nos comenta la profe o directora de pronto, Lucy, dice, frente a esto les imparto a mis docentes que se haga ver a los padres de familia que no se va a dar una valoración cuantitativa, sino más bien lo que interesa es que sus hijos aprendan. También, nos cuentan las dificultades que se tienen de servicio de conexión, sabemos de las limitaciones grandes que se tienen en las instituciones. También el profe Salomón nos recalca la importancia de implementar la evaluación formativa al terminar cada tarea de aprendizaje y de identificar las dificultades existentes pues para dar cuenta del nivel de competencia de los estudiantes. Un comentario que también nos llega por Facebook es que estos momentos de crisis han permitido un compromiso personal y familiar para que los niños aprendan, mayor compromiso por parte de los niños. También de Facebook hablan sobre cómo se ha fortalecido la relación con las familias en este momento, digamos, debido a la emergencia. Algo positivo es que se han generado estas comunicaciones con la familia que de pronto en algunos casos era más difícil. También nos solicitan el envío de estas memorias. Nosotros vamos a compartirles un link con el video de esta sesión para que ustedes también puedan repasarlo. Eso es importante que nos dejen el correo electrónico en el chat y de esa manera podemos compartirles para que puedan, por ejemplo, la profe Mariluz nos habla de utilizar estas estrategias para enriquecer las guías de atención que los docentes están elaborando. Entonces, cuanto más pronto tengan este material, pues mucho mejor. También hay una webgrafía que se había compartido la sesión pasada, pero podemos
reenviar todo esto, nosotros vamos a generar unas piezas de comunicación para enviar como un resumen de las estrategias que se mencionaron en la sesión y que ustedes puedan utilizarlas de la mejor manera. También hay una pregunta que nos hacen desde Facebook y es la relación con el decreto 1290. Nos dicen, ¿estos niveles de logros que están planteados se relacionan o son los mismos niveles de desempeño? También nos mencionan la importancia de la parte del diagnóstico como parte de la evaluación formativa. También nos hablan pues, de la utilidad de las estrategias vistas hoy, el aspecto socioemocional como parte de la evaluación, que es una, digamos, una dimensión importantísima y sobre todo en estos momentos. También nos hablan de conocer las características propias de cada estudiante y saber que no todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo. También vuelven a resaltar la importancia de ese seguimiento a la condición socioemocional, hacerle retroalimentación al estudiante dentro de las posibilidades que permiten la comunicación para saber qué salió bien, qué no salió bien, por qué no salió bien algo, de pronto en alguna situación de aprendizaje, y cómo se puede hacer para solucionar esa dificultad que se generó. También hay unas personas, no sé, Ana, si va a haber oportunidad para unas personas que han levantado la mano y que de pronto quieren tener una participación, que rogaríamos que fuera algo muy corto para poder dar oportunidad a solucionar la mayor cantidad. Sí, si quieres hagámoslo, me parece buenísimo los que han levantado la mano porque tenemos algo de tiempo. Sí, son las 10:40, es hasta las 11, ¿cierto? Hasta las 11:30 está abierto el Zoom. Listo, entonces creo que es un buen momento para empezar a discutir de otros procesos, para dudas, o sea, si ustedes tienen una duda concreta sobre qué tipo de pregunta quiero poner en mi guía que me hable de autoevaluación, pues tenemos tiempo y la pueden poner como ejemplo y preguntar, ¿consideran que esta está bien? ¿Aquí podría corregir tal cosa? O ese tipo de preguntas muy concretas son importantes. Voy primero a responder como a los comentarios que ya hiciste y abrimos los micrófonos para la discusión, digamos, con los docentes. Aquí lo importante, pues, cuando abramos los micrófonos es como el manejo del tiempo, porque lo interesante es que tenemos tiempo y que estamos todos reunidos en este momento, entonces podemos aprovechar, es una gran oportunidad. Les puedo decir, digamos, importantísimo lo que señalaron ahorita. Hay que tener claridad sobre el punto de inicio de los estudiantes. En estos momentos, con la situación en la que estamos, hay que de verdad pensar en lo que ya teníamos sobre los estudiantes antes de que se fueran a sus casas. Este es un punto de partida. Dice, siempre en la evaluación formativa yo tengo distintos estudiantes en distintos niveles, en distintos puntos de partida frente a un proceso de aprendizaje y tengo que tener claridad sobre eso. Hay muchas estrategias sobre cómo empezar a hacer, por ejemplo, cuando estoy en el aula, ese inicio de saber en qué nivel de aprendizaje están los estudiantes y son muy sencillas. Por ejemplo, digamos, se puede hacer algo como una pregunta están viendo los ciclos de vida de los animales o de los seres vivos, digamos, y una pregunta muy sencilla de evaluación formativa que me permite a mí saber en qué nivel están es poner una lista de animales y plantas y decir cuáles de estos tienen ciclos de vida. Y usualmente pasa, por ejemplo, en segundo, después de que vieron en primero el ciclo de vida de la rana, que los estudiantes muchas veces marcan solo los que conocen la rana porque tienen pues el cambio, ponen... sí, usualmente, o las mariposas. Entonces, a partir de eso, yo puedo
sin calificar ni nada, tengo una evaluación formativa de inicio que me dice a mí en dónde están los estudiantes, qué estoy reconociendo cuando ellos solo marcan, por ejemplo, las ranas o marcan solo las mariposas, que ellos identifican los animales con ciclo de vida cuando hay cambios muy drásticos, o que identifican el ciclo de vida de los animales con los que vieron antes en el curso anterior, digamos. Entonces, ¿qué necesito mejorar y en dónde están esos estudiantes? Es importantísimo el inicio de saber dónde están al principio. La evaluación formativa es al inicio, en la mitad, al final, durante la clase, todo el proceso. Entonces sí es clave saber cómo estaban, digamos, antes de la pandemia, si pudieran hacer ese ejercicio es muy importante. Lo otro es, sí, la evaluación formativa se relaciona totalmente con el decreto 1290. Es posible que, digamos, yo acá les esté poniendo los nombres como yo los utilizo y como los utilizamos en Escuela Nueva, pero están relacionados, están relacionados. Yo puedo hacer buenos procesos de evaluación formativa que están, además, sustentados por una política, que están sustentados legalmente por el decreto 1290. Cuando uno solo lee claramente y lo desmenuza, ahí hay muchas herramientas de lo que acabamos de ver. Lo que pasa es que acá lo estamos llevando a unos lenguajes muy concretos, a unos ejemplos muy puntuales, porque es más fácil hacerlo de esta forma para que uno lo vincule a su propia práctica, pero sí está vinculado. De hecho, está muy vinculado. Lo otro importante es la evaluación formativa nos permite respetar los ritmos de aprendizaje y eso es fundamental y tenemos que ir preparándonos mucho a lo que viene. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a pensar la vuelta de los estudiantes al colegio? Si vuelven al colegio, si vuelven a las sedes, si van... Todo eso hay que empezar a pensarlo y esto nos da muchas herramientas y nos permite empezar a decir con argumentos, tengo tantos niños en este nivel y yo lo que estoy haciendo es evaluación formativa de esta manera, la estoy entendiendo así. Con eso cuando tengo que hablar con los padres, cuando tengo que estar en estas reuniones con los directivos, responder frente, por ejemplo, a un ministerio, a una secretaría de educación, tener claridad. Por eso es importante tener claridad en qué entiendo como evaluación formativa, cómo lo hago, qué puntos estoy revisando de la evaluación formativa, cuáles son mis niveles, cuáles son mis objetivos. Todo eso es muy importante porque nos va a permitir tener el argumento concreto para decir estos estudiantes están así. Y lo otro que es clave y que no, que digamos que yo solo hago un par de preguntas ahí, pero en la retroalimentación es importantísimo, es el papel de la familia. El papel de la familia es clave. De pronto, si ustedes pudieran empezar a mirar el nivel de compromiso de los padres, si ustedes en su propio diario, en su propio seguimiento de cada estudiante, no sé si tienen como una especie de hoja de vida del estudiante donde van escribiendo o si lo tienen en un Excel, pues digamos que eso funciona de acuerdo a la objetiva o funciona de acuerdo a mi propio proceso de seguimiento de cada estudiante. Ir mirando el compromiso de la familia, ir llevando como, digamos, como, no sé, caritas felices porque este niño tiene, sus papás están muy comprometidos. Hubo un cambio muy positivo de la familia de este estudiante que antes no venía a la sede nunca y ahora están muy preocupados por el aprendizaje del estudiante. Si yo voy dando cuenta de eso sistemáticamente, esos también son argumentos para hablar de evaluación formativa y en este momento son críticos, son muy importantes. La familia es pues el centro en donde está el estudiante, entonces claramente hay que, ojalá, hacerle seguimiento a eso también, de alguna manera. En lo que yo les presenté solo hay una pregunta de cómo te ayudó tu familia, pero en la retroalimentación, en los procesos de retroalimentación, ustedes pueden tener, por ejemplo, de verdad, una cosa muy simple de compromiso alto, medio, bajo de la familia, o antes le ayudaba el papá, ahora le está ayudando la mamá, ahora se vinculó el hermano, eso es un logro muy grande, o ahora el estudiante va donde su abuelo todas las tardes a hacer las clases de matemáticas, eso es un aprendizaje importantísimo, un acompañamiento muy importante. Entonces, si pudiéramos dar cuenta de eso también en el seguimiento que hacemos, sería clave. Ahora sí creo que ya como que respondí a estos comentarios en general.
Genial lo que están haciendo con los videos también. Todo lo que están haciendo está realmente muy interesante, muy bueno. Y creo que, pues digamos, todos estamos aprendiendo a hacer cosas nuevas, entonces para los estudiantes va a ser también un aprendizaje importante todo este proceso que estamos viviendo. Ana, hay una pregunta en Facebook muy interesante y es si realmente los profes, a partir de estas dos charlas que se han tenido y de las estrategias que se han dado, se puede decir que la evaluación formativa sí es posible desarrollarla en esta, digamos, en esta situación de trabajo a distancia, implementando, incorporando estos elementos en las guías de aprendizaje y tratando de utilizar algunos medios de comunicación, ¿cierto? Es decir, que no hay que renunciar a la evaluación formativa, sino que se puede decir que sí se sigue implementando a partir de estar utilizando estas herramientas, ¿cierto? Sí, esa es una muy buena pregunta. Realmente, yo creería, y de verdad, con las herramientas que hemos visto y con revisar que los 5 puntos que me interesan de la evaluación formativa los estoy cumpliendo, con tener claridad sobre los objetivos de aprendizaje, pero que sean claros no solo para mí y vinculados digamos, competencias, estándares, DBAs, sino que sean claros para el estudiante y que haya una conexión, pues obviamente con mi planeación, con los DBAs ahí sí, con lo que me pide, digamos, el Sistema Educativo Nacional. Segundo, teniendo un proceso de información de comunicación que va y viene, que es donde más dificultad tenemos, es un segundo paso clave, es que el estudiante esté recibiendo información, la familia, y que yo pueda saber de lo que me están mandando, de lo que está haciendo el estudiante, saber en qué punto está. Tercero, si tengo claros los niveles, es el nivel en que inició cada estudiante y su proceso de aprendizaje en que está, pero teniéndolos escritos. Yo tengo que ser muy consistente, muy sistemático, con decir el nivel 1, el nivel básico es este, no para todo el curso, sino digamos, vámonos por las unidades de trabajo en las que están, o por el bimestre, o por cosas más, acortemos, porque si yo digo el nivel alto es, y lo pongo para todo primero de primaria, para qué debería saber el niño cuando termina primero de primaria, es muy difícil para mí calificar o saber después en qué nivel está. Calificar, digo, no en términos de una nota, sino de poner decir el estudiante está en básico, en medio o en alto. Eso es muy importante. También tener claridad en lo de los niveles sobre si el niño está en medio y avanzó un poquito, no necesariamente tiene que pasar a alto, porque si yo tengo claro que es alto, puede seguir en medio y seguir avanzando. O sea, son niveles abiertos también. Entonces, eso es, si yo tengo claro los niveles, ¿dónde iniciaron los estudiantes? ¿Qué estoy esperando de ellos en términos de niveles? Y puedo tener esta comunicación con algo de retroalimentación, guardadas todas las proporciones de la circunstancia en la que estamos, sí se puede hablar de evaluación formativa, sí se puede. También aquí hay una cosa muy importante y es que usualmente la evaluación formativa la separan de la evaluación sumativa como si fueran procesos totalmente distanciados. Eso no es así, eso no es así. Yo puedo hacer, por ejemplo, evaluación sumativa donde yo califico o donde yo utilizo una rúbrica con niveles y de verdad que después las transformo en calificaciones, por ejemplo, si necesito un número, y estoy haciendo las dos cosas encajadas, evaluación sumativa y evaluación formativa. Pero en estos momentos, escribir notas, pensar que el estudiante va a recibir un 6 o un 7 o de pronto un 5 y se pasaba con 6, es como un error que cometeríamos muy grande porque no estamos teniendo los espacios de formación que necesitamos para los estudiantes para que él pudiera avanzar y acompañarlo en su aprendizaje. Entonces, realmente la herramienta que tenemos es la evaluación formativa y yo creo que cumpliendo los pasos que hemos señalado, uno la estaría haciendo. Siempre van a surgir dudas, siempre va a haber un poco de angustia en si
esto me lo está exigiendo la institución, pero yo entonces estoy viendo esto, pero hay que argumentar muy bien, ser muy claros, ser muy sistemáticos, mucha sistematicidad en los procesos que están llevando, y por eso desde el principio yo les pedí al cuaderno para que vayan llevando todas sus observaciones también. Este es un nuevo sistema de evaluar, ya existía, ya lo han hecho ustedes, pero en este momento, como es el único que podemos tener, digamos que es nuevo en su uso, porque lo vamos a usar más que antes. No sé si respondí a la pregunta o quedó muy abierta todavía. Yo creo que sí, yo creo que era, la pregunta era, no hay que renunciar a la evaluación formativa porque estemos en estas circunstancias, y si se llevan a cabo estas condiciones mínimas que ha mencionado Ana María, entonces sí se puede hablar que se continúa desarrollando la evaluación formativa. Y bueno, eso es un gran avance para las discusiones que están teniendo en cada institución, porque eso es lo que nos comentan, esas conversaciones que los profes han tenido durante esta época, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Exacto. Sí, siempre llevar cuenta de eso, tenerlo muy claro, saber de verdad qué puedo hacer y qué no puedo hacer, y en las reuniones que tuvimos con los docentes de mi institución, de mi sede, o si yo estoy solo en una sede, qué sí se puede, qué no se puede. Empecemos de pronto respondiendo a esa pregunta antes de irnos a todos estos pasos. Esa es una pregunta que hicimos la vez pasada y que sigue en el aire, y siempre muy concreto, muy pertinente. Esto sí lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, punto. ¿Por qué? Por A, B y C. Y muy concretos en los argumentos de por qué no también. ¿Cuántos estudiantes recibieron la guía? ¿Cuántos no la han recibido? Entonces, si yo tengo la mitad de los estudiantes que no han recibido la guía, pues ya la parte de evaluación formativa es muy difícil, de nada más si ni siquiera tienen la guía. Puedo empezar a hacer acompañamientos a través de, no sé, la emisora comunitaria, otras cosas, y enfocar todo lo que vaya a hacer a lo que se pudo llegar a esos estudiantes, no a lo que llegaron los otros. Entonces acá hay mucha variabilidad, eso dificulta el trabajo para el profesor, pero si yo tengo claro los niveles, si yo tengo claro los puntos a los que, de las cosas que puedo hacer y las que no, las dificultades territoriales, todo eso, yo puedo ir armando argumentos muy concretos para cada uno de mis estudiantes, digamos. Hay un comentario de Facebook también interesante en el que se menciona la metodología escolar nueva de una institución que está haciendo sinergias con la familia, es decir, que la familia está ayudando al proceso de evaluación de los estudiantes, sobre todo en los grados más pequeños, en donde se genera una estrategia que le llaman el ticket de salida, y es el que permite conocer el avance del niño, al igual que colocar al final de ese, digamos, utilizar una llamada perdida. Entonces, combinan el apoyo de la familia, de los hermanos y de los padres y cuidadores de esos niños pequeños para que evalúen cómo ha habido ese avance. Aparte de eso, genera una estrategia que es como un ticket de salida, me imagino que es como un sticker o algo que se pone para decir ya se avanzó en este objetivo de aprendizaje. Y aparte de eso, se complementa con una estrategia que es la llamada perdida. Cuando no hay señal, a veces las llamadas perdidas aparecen después. Entonces los docentes hacen la llamada perdida, o la familia al docente, para que después puedan organizar en qué momento se puede tener esa comunicación ya sincrónica. Pues esa es una estrategia súper recomendada, y es en la manera que podamos, hay que vincular a la familia, claramente, sobre todo con los más chiquitos, que son los que más pues, necesitan estar con un apoyo directo, pero los grandes también, los niños más grandes. El ticket de salida yo no sé si se los mandaron al principio, yo vi unas de las cosas que habían compartido. Hay muchas estrategias sencillas de evaluación formativa. Una muy famosa es el ticket de salida. Entonces y también, por ejemplo, sí, yo miro cómo avanzaron, si terminaron la tarea puntual que teníamos, y el niño pues tiene su ticket para salir, pero también sirve para mirar niveles. Si
si tenía dudas o si no entendió algo, si le faltó algo. Por ejemplo, a veces hacen lo mismo como unos tickets y unas cositas que colorean como semáforos o tarjetas, entonces ponen la tarjeta roja o la anaranjada o la verde porque ya entendí todo y ya pasé. Esas estrategias las podemos compartir, que son muy puntuales ya para el aula o para la casa sobre evaluación formativa. Son bastante buenas. Digamos, sí, preguntar al final de la sesión, ir llevando el seguimiento al principio, cómo empezó, con cosas muy simples como los tickets de salida. Esas las podemos compartir, Juan Carlos, son para el correo que vamos a mandar. Sí, a Pero medida entonces, que bueno, nos han enviado los correos, los hemos venido consignando en una base de datos que va a ser la lista de distribución de material que se va a generar a partir de esta charla. Entonces, no solamente los links para volver a ver el video, sino también se van a generar unas piezas muy sencillas con los temas claves, unas infografías y unos elementos visuales que puedan tener ustedes, que se les pueda enviar por correo para que puedan tener como el recuento de las estrategias vistas. No sé, Ana María, si le damos 2 minutos a los profes que han estado sí, sí, esperando por la dale. palabra desde hace un tiempo. No sé si Sí, el profesor Salomón Palacios está disponible para tener su participación, 2 minuticos que nos pueda comentar sus comentarios. Buenas, ¿Lo ¿me escuchamos? escuchan? Sí, Bueno, señora. la verdad es que la comunicación ha estado muy buena, pero concibo de que la evaluación es un proceso muy complejo y como es tan complejo, hay que tener en cuenta una serie diría yo, de ítems o de clasificaciones. Por ejemplo, si yo evalúo no formal, semiformal o formalmente, y cada una de ellas tiene su grado, diría yo, de complejidad y igualmente su grado de dedicación, o sea, donde el profesor tiene que dedicar mucho tiempo a la preparación de tal manera que logre llevar al estudiante a una evaluación que propenda por su formación y por el ejercicio de su competencia. Entonces, nosotros sabemos que cuando hablamos de evaluación por competencia y formativa, no nos podemos simplemente ceñir tal vez a las pruebas escritas, sino que eso va más allá porque hay contenido declarativo, hay contenido, por ejemplo, procedimental, como también actitudinal. O sea, hay que mirar al hombre de 3 aspectos, desde el sociológico, epistemológico y el antropológico. O sea, buscar la formación integral de esa persona. Y fundamentalmente sabemos que para cada uno de estos tipos de contenido se estima una serie de, diría yo, instrumentos que va a facilitar, por ejemplo, el desarrollo, la comprobación que realmente el estudiante está obteniendo esos logros que uno está esperando. Entonces creo que, como dice el 1290, finalmente la evaluación es producto de un análisis final, o sea, no es sumar, sino mirar ese estudiante de su globalidad para luego designar, diría yo, si pues se puede promover o no. Pero generalmente nosotros los docentes nos ubicamos más que todo en la parte cuantitativa, sumar. Y no miramos que la evaluación es un proceso de diagnóstico, un proceso de, diría yo, de revisión que me permite darme cuenta dónde es el proceso y cómo yo puedo buscar estrategias, cómo mejorarlo para sacar adelante a esos niños. Y no simplemente es mirando contenido y más contenido. Porque realmente nosotros aquí nos... Sí. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, profe. Entonces, la gente más que todo se siente en contenido. O sea, ¿cuánto contenido yo le embuto a ese niño? Que al final realmente lo que hacemos es a veces atiborrar de contenido y no desarrollamos la competencia realmente que él necesita. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Que miremos más a ese niño desde la globalidad, o sea, de un todo, y no nos centremos simplemente en la parte del contenido, desde la parte cuantitativa, sino que miremos al hombre en su conjunto. Gracias. A usted, profe, gracias. El profe
Ricaurte Mena también había pedido la palabra, no sé si está disponible para participar. Bueno, mientras el profe Ricaurte soluciona el tema con el micrófono, que no le aparece aquí como si tuviera micrófono, entonces el profesor Wilmer Barco, no sé si de pronto quiera participar también, había solicitado la palabra. Sí, buenos días. Buenos días, adelante. Bueno, quiero referirme o resaltar uno de los aspectos que tiene que ver con el tema de la claridad de la guía, de la claridad de los objetivos y de los propósitos de aprendizaje, teniendo en cuenta que el papel de la familia ha cobrado gran relevancia en estos momentos. Tenemos muchos escenarios de padres de familias o de familias con bajos niveles de escolaridad. En ese orden de ideas, esa guía debe proporcionarle al estudiante todas las herramientas para que de forma autónoma pueda alcanzar niveles de aprendizaje. Eso por un lado. Por otro lado, tiene que ver con los niveles de aprendizaje que hemos definido y cómo podemos nosotros garantizar esos niveles de aprendizaje en los estudiantes, teniendo en cuenta que son los padres de familia los máximos mediadores ahorita en ese proceso, son los que están prácticamente desarrollando las actividades pedagógicas y académicas con los niños, y entonces debemos nosotros concientizar un poco a esos padres de familia para que le permitan al estudiante en forma autónoma ir avanzando, ir desarrollando las actividades, y porque sucede en muchos casos que son los padres de familia los que están desarrollando esas guías, teniendo en cuenta el afán de obtener una calificación, una nota. Entonces, es muy importante entonces concientizar al padre de familia sobre el tipo de evaluación que se está haciendo y la importancia de que esa mediación se permita al estudiante ser muy autónomo. Entonces, son como aspectos muy importantes que se deben tener en cuenta en este proceso, porque como docente o como directivos no tenemos de pronto las herramientas o el contacto suficiente con el estudiante para garantizar de que ese aprendizaje es real y que ese nivel que nosotros queremos que el estudiante alcance sea el ideal o el adecuado. Muchas gracias. A usted, profe, muchas gracias. Bueno, no sé si Ana María entonces tiene unos últimos comentarios sobre estas participaciones. Sí, yo creo que aquí hay dos cosas muy importantes. Lo que dijo Salomón sobre el tener en cuenta a todo el estudiante, todos sus procesos, no solo pues lo que está aprendiendo. Digamos que acá hemos mirado herramientas muy puntuales, pero claramente la evaluación formativa es sobre todo el proceso de aprendizaje del estudiante, sobre todas sus relaciones sociales, sobre su estar en el aula, estar en su contexto social. Todo eso es clave, es muy importante y sí, la evaluación es un proceso muy complejo en general. En general, evaluar no es fácil y evaluar bien no es fácil, y la evaluación siempre va a dejar de lado algo. Y eso es importante tenerlo claro y siempre asumirlo. Yo no voy a evaluar todo lo que saben y todo lo que hace el estudiante, voy a evaluar unos puntos muy concretos que me permiten decir si vamos al siguiente nivel o no, y me permiten organizar la información de los aprendizajes y mis prácticas también. Pero claramente deja por fuera muchas cosas, eso sí es algo que se asume en todas las evaluaciones, digamos, estas de las que más incluye aspectos socioemocionales, de las que más incluye el contexto también, pero si uno mira una evaluación estandarizada, pues se están dejando de lado otras cosas, y también en los exámenes que se hacen dentro del aula, pero no importa, se asume eso. Y lo que comentaba el profesor Wilmer sobre la claridad con las familias es otro punto importantísimo, y es
Todavía no sabemos, y esto es muy importante cuando se hable con las familias, todavía no sabemos qué va a pasar. O sea, todavía estamos a la expectativa de cómo va a ser el proceso y cuáles son los lineamientos concretos que va a mandar el Ministerio de Educación para la finalización del año escolar en noviembre, o no sabemos si se va a correr. Entonces nosotros no podemos decirle nada que no sepamos a los padres, sino lo que sabemos. Lo único que sabemos en este momento es no se van a calificar con notas. Es lo único que realmente tenemos claro en este momento. Entonces, es dificilísimo, y entiendo la preocupación del profesor Wilmer, cómo hacer para que el papá o el que está acompañando al estudiante, no sé, no le haga las tareas o no haga esto porque es que hay que hacer hay que hacer y hacer y hacer porque va a haber una calificación y porque pues siempre hemos estado en ese sistema. Entonces salirse es muy difícil para la familia, para todo el mundo que piensa, no, ahora va a perder el año, ahora qué va a pasar. Es complicado, hay que tener unas estrategias que yo creo que las tienen que plantear desde cada institución, muy consistentes, muy claras sobre qué se está haciendo. Ahí sí es como pues depende de la autonomía institucional y de la autonomía que tiene cada docente también, pero tienen que ser muy claras, y no es fácil saber si es que el papá le está haciendo la tarea o no, y si solo están haciéndola por cumplir unos requisitos. Esa parte es difícil, es verdad. Por eso, pues hay que empezar a pensar estrategias que nos permitan como qué hacer con esas situaciones. Pero no tenemos la solución todavía, y no tenemos la solución de lo que va a pasar porque no sabemos realmente. En este minuto no se sabe qué va a pasar, digamos, al final del año, ¿no? Entonces sí es importante mucha claridad, solo decir lo que sabemos que se puede hacer, lo que estamos haciendo, y tener mucha comunicación interna dentro de cada institución educativa para que el mensaje sea el mismo para todos y todos estén alineados con los procesos. Creo que... Podemos dar una última participación a la profe Maribel Ibargüen, que ha solicitado también la palabra. Entonces, profe Maribel, si quiere, puede hablar en este momento. 2 minutitos. De verdad, muy buenos días para todos. Inicio dándole las gracias por esta formación que nos cae en el mejor momento. Porque, por ejemplo, la institución educativa agroecológica Trato de Lloró, en la cual soy coordinadora académica, al principio los chicos y padres de familia estuvieron muy entusiasmados con recibir las guías. Pero ustedes saben que los seres humanos somos como nos acostumbran, y a nosotros acostumbramos a los chicos a siempre hacerle un seguimiento o calificarle su tarea. Ante la situación que no se está calificando, no se está siguiendo el proceso, no se está revisando lo que se hace, ya de pronto iniciamos en un 80%, en este momento estamos en menos del 20% de motivación para recibir las guías. Entonces estos ítems que ustedes nos están dando son supremamente interesantes, y la primera propuesta que le voy a hacer a la rectora apenas cuelgue aquí es que la próxima semana paremos la construcción de guías, por lo que ustedes me acaban de dar esa idea, y que únicamente generemos espacios donde los profes tengan comunicación únicamente para hacer seguimiento, para que les estén contando, para que puedan reorganizar el trabajo y realmente los chicos vuelvan a sentir que se les está evaluando, porque seamos conscientes, el chico casi siempre hace la tarea porque la profe la va a evaluar. Cuando el profe acostumbra a no evaluar, los chicos acostumbran a no llevar la tarea, y entonces nosotros los seres humanos somos como nos acostumbramos. Así que excelente los tips que nos acaban de dar, y felicitaciones, de verdad que sí. Ay, gracias. Ay. Bueno, pues queremos a ustedes, ¿no? A ustedes son los que queremos agradecerles, a los profesores sobre todo, por la disponibilidad que tuvieron para este espacio, por la atención y por el interés que manifestaron, la participación que tuvieron en cada uno de los momentos. También agradecerle pues mucho a Ana María, que orientó la sesión. Desde el Comité Técnico de Educapaz también agradecemos mucho la
la autorización, la convocatoria de parte de la Secretaría de Educación Departamental y de la Secretaría de Educación Municipal. Y esperamos que haya sido de utilidad estas conversaciones, esperamos que ayuden a solventar muchas de las dificultades que se están atravesando en estos momentos. También esperamos seguir en más conversaciones tanto con la Secretaría Departamental del Chocó como la Secretaría Municipal de Quibdó para identificar aquellas necesidades de temas específicos que se requieren como parte de atención a esta situación, y nos estaremos comunicando con ustedes tanto para compartirles las memorias de estos encuentros, como para informarles sobre las próximas sesiones que se pueden tener, sobre otros temas que pueden ser también de interés y de igual importancia. Muchísimas gracias a todos los participantes y agradecemos nuevamente su participación. Hasta luego a todos. Sí, muchas gracias a todos. De verdad que pues ojalá les haya servido y me alegra mucho que nada más ya empecemos a reflexionar sobre los temas, eso es como lo más importante, y que vayamos como a tomar decisiones concretas sobre lo que está pasando y lo que podemos hacer ahorita realmente. Para mí pues de verdad es muy, muy interesante hacer este proceso, me encanta que estén acá los profesores, todos los que están, incluyendo los del Tolima, los de PTA, todos. Y espero pues poder volver a verlos pronto en algún momento. Muchas gracias.